El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Históricamente, el trabajo asociado al cuidado ha estado a cargo de las mujeres. Hacerse cargo de los niños, ancianos, hacer los oficios propios del hogar, entre otras tareas, ha sido una representación de la lógica patriarcal que sitúa a las mujeres en la casa, mientras que los hombres son quienes trabajan por fuera y tienen ciertas libertades que las mujeres no pueden permitirse. Así pues, la vida social descansa sobre los hombros de mujeres que día a día garantizan los elementos para la reproducción de la sociedad. Pese a ser un elemento tan importante en nuestras vidas, este trabajo se ve constante, invisibilizado y desvalorizado por quienes no lo llevan a cabo. El trabajo no remunerado es su máxima expresión. En la conducción, Angie Ordóñez, en la producción Sergio Hernández. Esto es El Mundo en Claroscuro y hoy hablamos sobre la economía del cuidado. Para hablar de este tema, hoy contamos con la participación de Janet Vargas Sandoval, quien es abogada de la Universidad Libre, máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos en España. Igualmente, se desempeña como profesora universitaria y es presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social. Bienvenida, Janet. Un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, un placer estar en Claroscuro. Muchísimas gracias, Angie, por la invitación. Sergio, un saludo muy especial y gracias por acompañarnos. En este podcast nos gusta comenzar por lo más básico. Esto con el objetivo de lograr un entendimiento común. En este sentido, ¿qué se entiende cuando hablamos sobre economía del cuidado? Bueno, como lo planteabas en la primera parte, la economía del cuidado tiene que ver con el trabajo que desarrollan en mayor medida las mujeres, en esos trabajos domésticos, en ese cuidado de los adultos mayores, en ese cuidado de los niños, el cuidado de las personas en situación de discapacidad. Ese trabajo que en la mayoría hacen las mamás, las tías, las hermanas solteras, ese trabajo que en determinado momento lo tienen como gratitud, como amor. Entonces, porque nos amas, nos cuidas o nos lavas. Las feministas desde los años 60 planteaban ese contexto de división sexual del trabajo, y en esa división sexual del trabajo, indiscutiblemente la historia nos marcó a las mujeres. A los hombres los plantea como reproductores y aparte de eso como proveedores de la familia. En tanto que a las mujeres nos relegan a esa casa, a ese lugar doméstico, y ahí indiscutiblemente empieza esa división sexual del trabajo en el que nosotras las mujeres tendremos que asumir actividades de trabajo y de cuidado, ¿no? Ese es básicamente el trabajo de cuidado. Y es el trabajo de cuidado que vemos en nuestras casas, ¿no? Eso es básicamente la economía de cuidado, Angie. En términos históricos, la economía del cuidado ha sido llevada a cabo por las mujeres, como bien vienes de decir en la definición. ¿Con la llegada de la pandemia hubo alguna redistribución de los trabajos del hogar con los hombres o siguió recayendo sobre las mujeres? Bueno, la pandemia ha tenido dos efectos, creo que uno positivo y uno negativo. El efecto positivo, todos nos dimos cuenta que existía un trabajo que era invisible, pero cuando nos recluyen, cuando nos obligan a hacer cuarentenas prolongadas, eso hace que estemos más en casa. Ese estar en mayor medida en casa, descubrimos ese trabajo de cuidado, que indiscutiblemente si los señores salían a trabajar en las horas de la mañana y llegaban en las horas de la noche ni siquiera lo percibían,
pero que nosotros las mujeres sí teníamos que hacerlos al levantarnos más temprano, al llegar más temprano a casa. Entonces, cuando aparece la pandemia, el efecto positivo creo debe ser, y fue dentro de la situación de pandemia, el hecho de que se reconoció que había un trabajo, y era un trabajo extremo. Los platos se propagaban por nuestra casa, el desorden se generaba en nuestra casa, estábamos todos en casa. Pero también implicó un mayor trabajo para las mujeres, o sea, esa distribución del trabajo se mantuvo en el trabajo de cuidado en las mujeres. Eso indiscutiblemente, estar en pandemia afecta a las mujeres en su trabajo. ¿Por qué las afectó? Porque estaba el trabajo de cuidado que ellas ya venían soportando dentro de la sociedad, pero igualmente el trabajo de educación, porque no teníamos escuelas. En Colombia, por ejemplo, se cerraron los colegios, entonces usted como mamá tendría que asumir, aparte del trabajo de cuidado, de dar alimentación a todos en su casa, de cuidar la casa y los trabajos domésticos, tendría que asumir el trabajo de educación, ¿no? Ese trabajo que no nos enseñaron a ser profesoras, pero nos tocaba estar con los niños en el computador o enseñarlos como pudiésemos la educación a nuestros hijos, ¿no? Pero aparte de eso estaba el tercer aspecto, y era el teletrabajo, las que pudieron teletrabajar. Al teletrabajar se sumaba el trabajo de la empresa. Entonces, nuestra casa se convirtió en ese centro de trabajo, pero extremo para las mujeres. Mira que hay indicadores que en Europa, por ejemplo, las profesoras universitarias dejaron de escribir. Y dejaron de escribir porque no había tiempo de escribir, con un condicionamiento que la sociedad no admitió o que la sociedad no nos permitió respiros a las mujeres en trabajo de cuidado. Y era que las universidades seguían midiendo a las profesoras universitarias a través de los productos de investigación, esto es, artículos científicos. Pero las profesoras no podíamos, con todo este trabajo en casa, trabajo con los niños, igualmente ese trabajo de cuidado, pues era imposible para nosotros construir artículos científicos, ¿no? Entonces nos seguían midiendo con la cantidad de artículos científicos para ascender de pronto al escalafón de profesor, pero las profesoras no podíamos hacerlo. Y no podíamos hacerlo porque igual el hacerlo implicaba también un mayor sacrificio, ¿no? Entonces, miren que aquí en Colombia se determinó que para la época de pandemia el trabajo, de acuerdo al DANE, la encuesta del uso del tiempo libre, la encuesta nacional de uso del tiempo libre que se determina en el DANE, para clasificar efectivamente ese trabajo de cuidado no remunerado, se estableció que se duplicó. O sea, el trabajo que desarrollaron las mujeres en trabajo de cuidado no remunerado en sus casas fue del 94%, es decir, se dobla al trabajo desarrollado por los hombres. Esto indiscutiblemente, miren, y se va a plantear, y desde la psicología lo van a plantear, que las mujeres estamos cansadas, o sea, y es normal que estemos cansadas. O sea, si ustedes le preguntan a sus compañeros, no, estoy súper cansada, debo descansar, pero es parte de todo ese cúmulo de trabajo que indiscutiblemente se planteó dentro de la pandemia y que afecta indiscutiblemente a la mujer, ¿no? Entonces, Angie, en vez de mejorar ese aspecto de cuidado, de distribución del trabajo de cuidado, realmente se incrementó para nosotras las mujeres. Entonces, punto positivo, que todos reconocimos que existía un trabajo de cuidado. Punto negativo, que las mujeres siguieron haciendo mucho más trabajo de cuidado en pandemia. Pero entonces ahí viene mi siguiente pregunta. En materia de política pública, también está la promulgación de la Ley 1413 de 2010, que habla sobre la contabilidad o la inclusión en la contabilidad nacional de estas actividades de mujeres, ¿no? Esa fue promulgada en noviembre del 2010, por la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales en el DANE, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico. Es decir, que no solamente en la pandemia se empezó a hablar de eso, sino hace 10 años atrás. Entonces, en materia de políticas públicas, ¿sí ha habido avances o no con esta pandemia? Y solamente tenemos este referente legal frente a la economía del cuidado, pero ¿han habido algunos avances en esa materia en políticas públicas en el país? Angie, sí han habido, previo a esa norma,
Bogotá impulsó el Acuerdo 119 del 2004. Fue la primera vez que se habló de política pública del cuidado, ¿no? Luego desarrolla un decreto, el 470 del 2007, sobre aspectos de discapacidad, y en una parte, en unos artículos, planteaba efectivamente ese trabajo de cuidado. Pero es extraño porque en esa de discapacidad, por ejemplo, se reconoce que existe un cuidador, que debe capacitarse a ese cuidador, pero no existe ninguna otra consideración frente al cuidador. O sea, te voy a capacitar para que efectivamente cuides a tu hijo con discapacidad, pero hasta ahí. Pareciera que no hay otra concepción ni beneficios al trabajo de cuidado. Igual se generaron en el 2008 en Bogotá, a través del decreto 308, 20 casas de respiro, centros de respiro. Mire que para la gente en común era curioso, y lo escuchábamos en noticias, que una familia se iba y dejaba al abuelito en un centro o en un hospital, se iba de vacaciones. Pues sí, porque nadie entendía el trabajo de cuidado, ¿no? Algunas veces dirían es sumamente cruel el aspecto, pero era que no habían casas de respiro. En Bogotá se hizo en el 2008 los primeros 20 centros de respiro. Efectivamente era para que las cuidadoras hablaran, para que se determinaran aspectos de psicología de ellas, o sea, de qué piensan ellas frente al trabajo de cuidado, como una casa para respirar. Y se llamaron así, centros de respiro. Posteriormente surge la ley que usted me plantea, Angie. Efectivamente, se determina que el DANE debe medir, a través de la encuesta nacional del uso del tiempo, el tiempo que se dedica a trabajos de cuidado. Indiscutiblemente como forma de reconocer y de medir ese tiempo de trabajo de cuidado. Pero ¿qué sucedió frente al tema? Y es ahí donde creo que tenemos la deuda histórica con las mujeres y la deuda frente al cuidado. Es que en el 2017 se hace la encuesta y bueno, se viene desarrollando a partir de ahí, pero miren que en el 2017 el 20% del Producto Interno Bruto es el aporte que las mujeres hacen desde su trabajo de cuidado. Pero hasta ahí no se dijo nada más y se sigue repitiendo que efectivamente, bueno, sí aportan el 20%, pero ¿qué retribuye el Estado frente a ese aporte del 20%? Es el que no se ve reflejado. O sea, efectivamente, y ahí era donde se planteaba esa deuda frente al trabajo de cuidado. En Colombia ya identificamos que el trabajo de cuidado construye la sociedad. O sea, aportamos económica, social y culturalmente a la construcción de Estado, pero no nos han dado nada a cambio, no se retribuye frente a algún beneficio de esas mujeres, que en su mayoría son mujeres. No desconozco que también los hombres realizan trabajo de cuidado, pero en su gran mayoría es desarrollado por mujeres. Entonces miren que está muy bien el avance en el sentido de reconocer que las mujeres aportamos a la sociedad. Ya las feministas lo venían planteando desde los años 60, y en el año 90 también se plantea por Nancy Fraser y Judy Butler el tema de hacer reconocimientos de aspectos fundamentales como estos y de redistribución frente a esos conceptos de trabajos de cuidado, ¿no? Pero en Colombia los llevamos hasta ahí, o sea, no ha habido una política pública clara frente a cómo se redistribuye ese aporte que las mujeres están haciendo a la sociedad, ¿no? Es ahí donde está la deuda del Estado con todas las mujeres que están realizando trabajos de cuidado. Entonces, en este sentido, se podría decir que las actividades de cuidado aún no tienen un reconocimiento como tal, como actividad productiva. Sin embargo, mostramos que hay un 20% del PIB que está a cargo de estas actividades de cuidado y que están generando un bienestar y desarrollo humano a la sociedad, ¿no? O sea, que hay un desbalance entre esa oferta y demanda del cuidado, y que además de eso no solamente afecta aspectos económicos, sino también hay una deuda con las mujeres. Entonces, ahí viene mi tercera pregunta, y es, en esta época electoral, desde su perspectiva, ¿qué centralidad debería tener esta economía del cuidado como aspecto de política pública para el próximo presidente y pues los legisladores en este caso? Bueno, el planteamiento frente a la política pública me parece que debe ser el máximo. Indiscutiblemente, el pospandemia implica una recuperación económica, pero también una recuperación social.
Ya lo planteaba Alicia Bárcenas de la CEPAL. Ella habla de que la recuperación implica indiscutiblemente el reconocer ese trabajo de cuidado que todos vimos, ese trabajo de cuidado que aportó dentro de la pandemia, porque aportamos dentro de la pandemia. O sea, aquí el asunto es que no solamente aportamos en el 2017 el 20% del Producto Interno Bruto, sino que cuando está en la pandemia sostuvimos a una sociedad, podemos decirlo, se sostuvo desde el trabajo de cuidado. Y se sostuvo porque si no habían escuelas, los niños igual tenían que estudiar o aprender con nosotros en casa. Lo sostuvimos porque los hogares, muchos hogares de paso de adulto mayor fueron cerrados por cuestiones sanitarias y las mujeres teníamos que asumir el cuidado del adulto mayor o el cuidado del discapacitado. Entonces creo que la política pública frente al trabajo de cuidado debe ser central, debe ser importante dentro de nuestra sociedad. Les planteaba que Alicia Bárcenas decía que teníamos que hacer una reactivación económica de multicolor, lo plantea ella, y ella dice, tiene que ser dinamizado, no solamente desde lo femenino, indiscutiblemente, desde lo ambiental, pero también desde la economía de cuidado. Es decir, reconocer que en pandemia las mujeres aportamos de manera fuerte a la economía y a la sociedad, pero también que posterior a eso, ya que vimos, y lo planteamos en la primera parte de nuestra conversación, vimos que existía el trabajo de cuidado, ahora reconozcamos dentro de la sociedad el pago de ese trabajo de cuidado. Es importante, es dinamizador en la economía, indiscutiblemente aporta a la sociedad. Si tenemos mejores condicionamientos y calidades de cuidado, pues indiscutiblemente la mujer podrá entrar a un mercado laboral mucho más formalizado, ¿no? Porque parte del trabajo de cuidado implica la precarización en el trabajo que manejan las mujeres. O sea, la gran mayoría de las mujeres que realizan trabajos de cuidado realizan a su vez trabajo informal, porque de otra manera no pueden cumplir con los horarios establecidos en las empresas y pues ellas están en trabajo de cuidado, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, el presidente, el Congreso, tendrán que voltear los ojos a una construcción más adecuada de sociedad y en esa implica necesariamente el trabajo de cuidado, Angie. De acuerdo, pero entonces hay algo interesante. Si bien han habido ciertos avances como la inclusión de esto en de la economía de cuidado dentro de la contabilidad nacional y también algunos decretos que usted nos citó, ¿por qué usted cree que estos trabajos de cuidado no han sido invisibles desde un punto de vista económico y social en Colombia? O sea, ¿por qué esta invisibilización y cuál es por qué los hacedores de política no han tenido esto en cuenta cuando ya se tienen hechos y se tienen cifras frente a esto? Bueno, lo planteaban Nancy Fraser y Judy Butler frente a la crítica feminista, ¿no? Feminista del marxismo. Esta es una construcción en el contexto no solo nacional, sino internacional y conceptual, ¿no? Ellas nos planteaban que las mujeres tienen dos aspectos negativos frente a la sociedad y uno va a ser el reconocimiento y otro va a ser la redistribución. En lo que respecta al reconocimiento, ese reconocimiento de algunas condiciones culturales que se nos van a dar, está, por ejemplo, el reconocimiento de no reconocer socialmente un trabajo. En lamentablemente, nos plantean ese no reconocimiento de invisibilización cultural, ¿no? O sea, a todos nos parece adecuado que nuestra mamá nos sirva el desayuno, que se levante muy temprano, que se acueste muy tarde arreglando la casa. Es un aspecto de reconocimiento frente al plano cultural. Y otro aspecto ya económico, macroeconómico, va a ser cómo redistribuimos ese trabajo de cuidado. Y estas feministas planteaban una crítica al feminismo marxista, porque decían que Marx había planteado la producción y ese desarrollo del capital, pero nunca había pensado que existe una producción o una reproducción del trabajador. O sea, para Carlos Marx se planteaba que el trabajador y todo su aporte dentro del capitalismo, pero ese trabajador, ¿quién lo había hecho? ¿Quién lo había realizado? ¿Quién lo ha construido? Y esa construcción del trabajador indiscutiblemente pasaba por el trabajo de cuidado.
Entonces acá tenemos dos cosas de manera conceptual y que nos van a llegar indiscutiblemente a la sociedad y a no reconocer. Primero, con Nancy Fraser y Judy Butler nos planteaba reconocimiento y redistribución, y esos dos se nos dan en las mujeres y se nos dan en este momento en el tema de trabajo de cuidado. Culturalmente, en el tema de reconocimiento, por ejemplo, culturalmente no identificamos que el trabajo de cuidado sea un trabajo. Ese es un aspecto fundamental. Si no lo reconocemos dentro de la sociedad como un trabajo de cuidado, mucho menos lo vamos a textualizar a través de una norma o de una política pública. En cuanto a la redistribución, ese contexto de reconocerlo dentro de la sociedad y de reconocerlo como trabajo implicaría reconocer aspectos de carácter económico. Y ahí es donde es clave su pregunta, Angie, porque es fundamental hacer una redistribución de ese 20% que las mujeres estamos aportando. Entonces, mire, la invisibilización del trabajo de cuidado no ha sido solamente desde Colombia, ha sido a nivel universal. Que otras políticas o que otros estados han estado ya discutiendo y reconociendo, y ese es el aspecto que en Colombia se requiere, el discutir, el reconocer y el redistribuir ese contexto de trabajo de cuidado. Entonces, primero, reconocer, y la pandemia nos va a hacer un aporte interesante, y es que en la pandemia, efectivamente, culturalmente, entendimos que existía un trabajo que se llama de cuidar, un trabajo doméstico no remunerado. Ahora nos toca entender la redistribución. Se requiere distribuir ese 20% que estamos aportando en esas mujeres que están efectivamente trabajando desde sus hogares y que están aportándole a la sociedad. Entonces creo que no solamente es de la política colombiana, sino ha sido un constante dentro de nuestra sociedad invisibilizar ese trabajo de cuidado y no reconocer que tiene que ser pago, ¿sí? Es un concepto fuerte, pero es un concepto que se tiene que decir dentro de esta sociedad. En este caso, usted hablaba de las casas de, si me recuerda el término. Respiro. De respiro, gracias. Uh-huh. De las casas de respiro. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que sí hay una política pública o está en construcción, y qué nos falta para que nosotros, bueno, hablamos del tema de la redistribución, que eso es claro, no la hay, pero entonces sí se está llegando a esa construcción, sí hay una voluntad política desde su visión frente a este gobierno y además, ¿cuál podría ser el desafío o el siguiente paso para lograr concretizar esa política pública en el país? Bueno, no han habido políticas públicas claras, han habido espacios políticos, por ejemplo, el que les planteaba en Bogotá. Indiscutiblemente nos toca construir una política pública frente al tema. Las casas de respiro, la norma sobre discapacidad, hablar por primera vez de política pública en la norma del 2010, indiscutiblemente nos aporta, ¿sí? Nos aporta y nos construye. Nos falta mucho, nos faltaría mucho. Creo que el Estado, por ejemplo, en este gobierno no se ha hecho nada frente al tema. Y no se hizo nada porque debió hacerse en el momento de pandemia. Chile, por ejemplo, planteó unas semanas que se le entregaban a la trabajadora para el cuidado, unas horas para el cuidado. Colombia no, Colombia igual se necesitaba trabajar aún en pandemia y no se dio esos respiros a las mujeres trabajadoras, por ejemplo. Entonces, el momento coyuntural de reconocer ese trabajo y aportar algo a ese trabajo no se dio. Entonces, estamos en construcción, sí, ya el hecho de que se cuente con una encuesta nacional para el uso del tiempo libre ya es un avance, ¿no? Ahí ya nos estamos identificando, al menos estamos identificando ese trabajo, ¿no? Y nos harían falta aspectos como centros de acogida. Miren que esa política pública tiene que pasar por centros de acogida adecuados para el adulto mayor, centros de cuidado de los niños muy adecuados, que me dé confianza. Si bien es cierto hay algunos que están de bienestar familiar, no lo desconozco en Colombia, pero se necesitan más y mejores. Centros de cuidado de personas con discapacidad, que puede ser transcurso del día, no solo recluirlos en el centro, sino de día,
pero que sean adecuados, centros de acogida, centros para el cuidado de los niños, cuidado de adulto mayor, cuidado de discapacitado, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, pero estos que sean de adecuadas condiciones, porque esto también ayuda a que las mujeres se les quite ese trabajo de cuidado. Y mire que en ese centros de acogida de adulto mayor, de los niños o discapacitados, el trabajo de cuidado es una responsabilidad del Estado, ¿sí? Que está asumiendo la mujer. O sea, en esa construcción de esa política pública tiene que estar esos aspectos. Indiscutiblemente también pasa, y aquí tendremos que reconstruirnos también como sociedad, pasa por el trabajo de cuidado, pasa desde nuestra casa, ¿sí? Pasa por nuestra familia, pasa por la sociedad y pasa por el Estado. Esas indiscutiblemente son condiciones que tendremos que ver porque la corresponsabilidad en trabajos de cuidado también depende de los hombres o de quienes están formando nuestra familia. Y eso es importante, ¿no? Eso es una forma de identificarnos culturalmente, pero por todos estos aspectos pasa el contexto de una nueva política pública o una política pública adecuada frente al trabajo de cuidado. Pero es muy interesante porque usted está tocando varias aristas en esta política de cuidado, no solamente frente a la remuneración o en este caso la redistribución de ese 20% de PIB que aporta la economía de cuidado, sino también quitar esa carga y que el Estado realmente asuma su rol como un Estado social de derecho para asumir las actividades no solamente de los adultos mayores, sino también de la crianza de los hijos, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tengan las condiciones adecuadas, porque parte de la problemática del cuidado es eso, que no hay otra persona jurídica o física que pueda asumir ese rol, ¿no? Entonces, digamos, es interesante porque hay una globalidad de un conjunto de políticas públicas que pueden tocarse dentro de esta economía del cuidado. Entonces, ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué casos usted nos podría mencionar internacionalmente y cuáles han sido los avances en estas materias, ¿no? Casos como Chile, usted lo mencionó, pero me gustaría ver otro tipo como de políticas o de acciones de política pública más bien, y que eso puede contribuirnos en nuestro aprendizaje de cómo construir esa política pública de la economía de cuidado. Bueno, miren que España también ha tenido un avance frente al tema, frente al trabajo de cuidado indiscutiblemente, en el reconocimiento, por ejemplo, de pensiones. Muchos estados tratan de reconocer el tiempo de cuidado a través de las pensiones, ¿sí? Entonces, seguridad social en pensiones. Con un condicionamiento, y es que mire que si las mujeres son doblemente castigadas por la sociedad, creería yo, en este trabajo del cuidado. ¿Y por qué son doblemente castigadas? Porque si eres hermana mayor y no estás casada, vas a cuidar a tu esposo, vas a cuidar a tu hijo o a tu padre que está en condición de discapacidad, hasta que tu padre fallezca, porque ahí sí el tiempo en el cual es incierto, en el tiempo de cuidado es incierto. Puedo cuidar 5 años como puedo cuidar 20 años. A un chico con síndrome de Down puedo cuidarlo 20 años. Pero mire que el trabajo de cuidado es trabajo de cuidado no remunerado, luego no formalizado, luego no reconocido frente al sistema de pensiones. Entonces, los estados han dicho, como las mujeres se dedican a cuidado, por hijo le doy tantas semanas ficticias por trabajo de cuidado. Hasta ahí suena interesante y son políticas que se han desarrollado por muchos países. Lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tiene España, lo tiene Brasil. Ese trabajo reconocido a través de las pensiones. Mire que en Colombia creeríamos que también nos lo reconocieron al disminuirnos la edad. Pero realmente en el sistema de pensiones, por ejemplo, Colpensiones, sistema público de pensiones, uno se pensiona con semanas de cotización y con edad, a una menor de edad la mujer. Eso creeríamos que es como interesante y que en eso redistribuiríamos el trabajo de cuidado. Pero eso no es del todo cierto, porque las mujeres en trabajo de cuidado, si le digo que podemos cuidar 5 años o 10 años, son tiempos que están sin cotizaciones en el sistema de pensiones.
y el Estado colombiano no me lo reconoce. Entonces, bajo ese presupuesto pareciera que me pone a competir con el hombre, pero el hombre tiene 62 años para completar sus 1.300 semanas y nosotras las mujeres tenemos 57 años para pensionarnos con 1.300 semanas. Mire que el tiempo es menos corto y se supone que es un reconocimiento. Esa acción afirmativa que creó el Estado en el sistema de pensiones no es una acción afirmativa en favor de las mujeres. Cuando le ponen 1.300 semanas a cotización a una mujer que hace trabajos de cuidado, pues lo que haces es castigar. Entonces la castigas porque no la pensionas y el índice de pensiones de la mujer adulta es muy baja en Colombia, ¿sí? Entonces va a tener solamente asistencia social en la época de su vejez, o sea, va a ser una vejez pobre, pero ha sido una vejez trabajada, ha sido una vida trabajada, sí, porque fue trabajada y dedicada al trabajo de cuidado. Y a un trabajo de cuidado que era una responsabilidad del Estado, porque el trabajo de cuidado en un Estado social de derecho es un trabajo dedicado del Estado, o sea, le pertenece al Estado. Entonces, ¿qué pasa con el sistema? Que nos tocaría pensar en un contexto de género dentro del sistema de pensiones. Ese sería interesante. Angie, me preguntabas como políticas o lineamientos para una política pública. Ese sería interesante, mirar desde lo pensional la dinámica del trabajo de cuidado. Porque mire que ahí, en este momento de la conversación, mirábamos que el 20% es de aporte de la mujer a la sociedad. Pero aparte de eso, realiza trabajo que debe ser realizado por el Estado. ¿Sí? Trabajo de cuidado que debe ser realizado por el Estado. Pero al final de su vida, cuando terminó e hizo el trabajo que le correspondía al Estado, pues el Estado no la pensiona. El Estado le dice, no alcanzaste a realizar las semanas de cotización correspondientes. Entonces, en eso también necesitamos pensar un sistema de pensiones para la mujer mucho más incluyente y sobre todo una visión del contexto de género. No es lo mismo un hombre en la pandemia que una mujer en la pandemia. Y mire que los trabajos precarios, o sea, la mujer asume roles de trabajo precario o roles de trabajo informal en Colombia porque necesita realizar trabajos de cuidado. Entonces, bajo ese presupuesto, pareciera que es doblemente castigada, ¿no? Pero, bueno, uno de los contextos de política pública o acercamiento a una política pública indiscutiblemente pasaría por ese condicionamiento de la seguridad social, que efectivamente ya ha sido desarrollado por otros estados. Y en ese sentido también hay otra cosa y es el tema de la creación de estos centros de cuidado, ¿no? A la final, eso uno, o sea, yo lo veo desde afuera y desde las instituciones europeas y es el tema, por ejemplo, de las guarderías de niños que son públicas, que tienen unos horarios mucho más fáciles y de mayor acceso, ¿no? Porque esa es la otra, que también la mujer es obligada a cuidar porque no hay nadie más que lo haga. Entonces, en ese sentido también se habla de unas instituciones y que el Estado también permita que esta mujer, porque no todas deciden estar ahí porque quieren, ¿no? Es porque les toca, ¿no? También hay que ver que no es voluntario totalmente y que es un castigo por parte de la sociedad, del Estado, y que además, pues, un Estado que no cumple con su función mínima de crear estos centros de cuidado de ancianos y de cuidado de personas con discapacidad y de los niños, ¿no? Si no, uno tiene que tener bastante dinero para pagar a una persona que se haga cargo de los hijos, ¿no? Eso viene a mi siguiente pregunta, perdón. En España se logró crear un ministerio para la mujer, algo que en principio fue una apuesta feminista. En ese sentido, ¿cree que para el reconocimiento y la redistribución deben de crearse instituciones estatales para que se lleven a cabo estas tareas o que se asegure eso? Sí, indiscutible, indiscutible. Porque, bueno, lo decía Marta Nussbaum. Mire que Marta Nussbaum dice que las mujeres, ella hace todo un análisis del contexto de mujer, pero ella dice que las mujeres no tenemos tiempo de hacer política. Y es muy triste decir eso, ¿no? Pero realmente no lo tenemos. Si uno lo lleva a lo básico, vamos a un sindicato y dice, no, tengo que recoger al niño, vamos a votar, me toca dejar a mi papá cuidándolo con alguien. Miren que ese aspecto de hacer política, de lo político, del contexto de lo político, cuando estás haciendo trabajo de cuidado y estás sobreviviendo, no se da. Y eso también tenemos que tenerlo claro.
En cuanto a que las mujeres formemos parte de actividades tan fuertes como de pronto un Ministerio del Cuidado, sería muy interesante y sería adecuado. Porque miren que solo en pensiones se entró a manejar el tema de trabajo de cuidado en Chile cuando Bachelet llegó al poder. Cuando llega Bachelet al poder, hace una reforma e incluye el trabajo de cuidado y hace una reforma de tipo pensional y de tipo beneficios en cuanto a trabajos de cuidado. Pero miren que independientemente del aspecto político que se maneje con ella, era mujer y sabía que era necesario el reconocimiento de ese trabajo de cuidado. No desconozco que los hombres también lo puedan reconocer indiscutiblemente, pero se requiere ese tema de un ministerio de la mujer, más que de la mujer, un ministerio del trabajo de cuidado, ¿no? Pero sí se requiere y sería interesante. Y solo en el contexto, mire que es bien interesante el tema de Bachelet, porque Bachelet plantea hacer ese reconocimiento de semanas por niño cuidado y de permisos especiales cuando se enferman los niños, ¿no? Porque también aquí lo tenemos, bueno, si te enferma tu hijo, no puedes pedir incapacidad por hijo enfermo, por ejemplo, ¿sí? Sí. Se determina por calamidad doméstica, pero tu hijo lo tienes, necesariamente la mujer tiene en esta sociedad de división sexual del trabajo, la obligación implica que tienes que cuidarlo tú, pero tampoco hay formas ni siquiera de cuidarlo, ¿sí? O sea, llegamos al extremo, que es complejo, ¿no? Pero sí, indiscutiblemente, Angie, pasa por creación de instituciones que se hagan responsables de ese tema de trabajos de cuidado, ¿no? El planteamiento nuevo, por ejemplo, sería, creo que hablábamos en una conferencia con unas feministas argentinas hace un año, un tema muy bonito sobre violencias laborales y me llamaron a hablar sobre temas de esto, de cuidado. Y el planteamiento mío era que el derecho de cuidado es un derecho humano y es un derecho humano en doble vía. Un derecho humano en la vía de que yo necesito ser cuidada y en la medida que se respete el trabajo de cuidador, ¿no? Yo en determinado momento de mi vida fui cuidado, pero también en determinado momento de mi vida debo cuidar, ¿no? Entonces, ese derecho humano que debe ser reconocido como derecho y que bajo ese presupuesto nos incluimos como sociedad, ¿no? Nos formamos como sociedad. Es básicamente eso, Angie. Es algo muy interesante porque, digamos, ya se habla de un reconocimiento, una redistribución. Una de las formas de redistribución que se ha pensado son los subsidios, ¿no? Eso uno lo ve en Alemania, uno lo ve en Francia, por el número de hijos que uno tiene, ¿no? Entonces, ¿usted cree que esta idea puede saldar un poco esta deuda histórica que se ha tenido con las mujeres que trabajan desde casa, en este caso, pues, en las labores de cuidado? ¿O qué otras políticas públicas podemos pensar al respecto? Porque también hay una parte que sí, es en los centros de cuidado, pero todas estas mujeres pues deben ser reconocidas, digamos, en términos de pagos. Cosa de las pensiones que es a largo plazo, pero en el corto plazo se podría pensar en algún tipo de subsidios, de alguna medida económica en ese sentido. Bueno, sí, como asistencia social, sí, indiscutiblemente, debería ser tenida en cuenta. Sumas económicas. En Colombia se ha manejado la asistencia social con familias en acción, jóvenes en acción, pero ha sido poco el avance frente a mujeres en el trabajo de cuidado. O sea, en el trabajo de cuidado no hay nada, pero sí indiscutiblemente pasa por eso. Lo preocupante es que esos son subsidios de subsistencia en Colombia, por ejemplo, muy básicos, muy pequeños, ¿no? Pero deberían ser unos aportes que pudiesen dignificar el trabajo de la mujer. Sí, porque los otros se hacen como subsidio a la asistencia, asistencialismo social, pero en este es el reconocer un trabajo, ¿no? O sea, implicaría necesariamente que estemos en condicionamientos económicos altos, y ese es el que no existe voluntad política para eso, ¿no? Pero miren que no es porque no haya dinero, porque si nosotros hacemos un aporte del 20% del PIB, pues indiscutiblemente hay dinero, ¿no? No hay condiciones políticas para ello. Sí, señora. Sí, y en este caso, por ejemplo, eso para las mujeres oyentes sobre todo y que se encuentran en esta situación, ¿cómo podría elegirse un candidato o cómo se podría plantear
una solución frente a eso? O sea, nosotros hemos hablado de centros, hemos hablado de reconocimiento, ya de los centros de respiro, pero ¿qué podría proponerse, digamos, en términos de políticas públicas? ¿Una reforma pensional frente a eso? ¿Una política de subsidios un poco a largo plazo y de alto nivel? Porque sí, lo que usted dice, finalmente los subsidios no son muy altos y a veces ni siquiera cubren las necesidades básicas. Entonces, ¿cómo se podría plantear desde lo político y qué es lo que se podría pedir al próximo candidato o a los próximos candidatos y que se evoque eso? Porque ya en la pandemia se vio. Sí, Entonces, sí. entonces eso sería interesante como construir una idea frente a esto. Claro que sí, Angie. Bueno, reforma pensional indiscutiblemente se requiere, pero una reforma pensional dentro del contexto de género, o sea, con una visión de contexto de género. No es lo mismo un hombre y una mujer trabajando, no es lo mismo la informalidad de una mujer que la informalidad de un hombre, no es lo mismo el trabajo de cuidado de una mujer que el trabajo de cuidado de un hombre. O sea, ese cuando hablamos de pensiones, y si vamos a hablar de pensiones contributivas, ese en cuanto a contexto de género. Podría también generarse en un futuro, si es posible, y ojalá pudiese llegar un presidente que nos escuche, unas pensiones no contributivas también serían interesantes en trabajos de cuidado de mujeres que estuvieron con hijos discapacitados, en semanas de cotización ficticias, cuando tuviste 5 años de cuidado de tu hijo, porque son los 5 primarios y te parecieron maravillosos, te volviste a reinstalar en los puestos de trabajo, ¿no? Ese sería interesante, esa reforma pensional sí. La determinación de un subsidio por asistencia social, sí, pero con esos condicionamientos que establecimos, ¿no? O sea, unos subsidios que realmente, es que el subsidio pareciera que se da, hay una cosa como el beneficio mínimo que da el Estado, pero miren que acá yo no quiero mínimos frente a un trabajo, porque aquí estamos en consideración de un subsidio que está evocando un trabajo, ¿no? Que se está reconociendo frente al trabajo. Entonces, un subsidio para las mujeres que se dedican fuertemente al trabajo de cuidado. Y te digo fuertemente, creo que a todas las que estamos escuchando este podcast hemos hecho trabajo de cuidado, ¿no? Y obligado, muchas obligadas a ese trabajo de cuidado. Entonces, ese sería un aspecto también para analizar, junto a toda esa estructura de centros de cuidado adulto mayor, de cuidado de persona con discapacidad, también hacer un reentrenamiento, como un preocuparnos por esa trabajadora del cuidado. Y en ese preocuparnos es que si hacemos esos centros de cuidado, la mujer queda sin el cuidado, ¿no? Sin la persona a cargo, y le es muy difícil volver a un trabajo, ¿no? A una mujer después de 5 años tenemos que reentrenarla en su trabajo. Era contadora, pero ya la contabilidad cambió, el derecho cambió, 5 años que estuvo en su casa haciendo un trabajo. Entonces puede ser que se requiera ese reentrenamiento de las mujeres, esa capacitación frente a volver a un trabajo formal, ¿no? E indiscutiblemente también pasa por tener empleos de calidad, ¿no? Trabajo, incentivar el trabajo de la mujer, para que ella vuelva a ocupar ese espacio dentro de la sociedad que en este momento lo ocupa, pero que está invisible, ¿no? Nadie lo ve, está atrás de las puertas de sus casas, pero que indiscutiblemente aporta dentro de nuestra sociedad. Entonces creo que esos ítems podrían aportar a una construcción o para que nuestro futuro presidente, nuestros futuros legisladores incluyan dentro de sus agendas, ¿no? Y lo incluyan de manera importante, porque de otra manera seguimos invisibilizando un trabajo que ya está, lo contabilizamos, ¿no? Sí, y que además toca varias políticas públicas, ¿no? O sea, estamos hablando de una reforma pensional, una reforma de trabajo, o sea, también desde el Ministerio de Trabajo, y también una política de educación. O sea, son 3 aristas sin contar todas las demás que vienen, ¿no? Porque es una política transversal. Entonces, yo te quiero agradecer por estar con nosotros el día de hoy y a nuestros oyentes por acompañarlos. Les habló Angie Ordóñez y los esperamos el próximo viernes. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Además, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.